cosas que pasan en el directo, David Felipe Arranz. Bueno, que pasaban en la literatura también. También. Sin explicación. Sin explicación. Cosas de mucho misterio. Es que teníamos una sorpresa. Bueno. Y es que antes de dar tu entrada, mostrar a nuestra compañera desde la Feria del Libro uno de los títulos de los libros del autor del que vas a tratar, ¿no? Bueno, ya he traído yo unos cuantos. Allan Poe, Edgar Allan Poe. Está bien, pero bueno, He traído ya aquí en repertorio. pues se nos ha ido. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, Cris. Hoy hablamos de un escritor muy particular, también dirías. ¿Y cuándo no son especiales nuestros escritores y autores? Este es muy especial porque su vida está verdaderamente envuelta en el misterio, la tragedia y un sentido que tiene Edgar Allan Poe muy concienzudo del ser escritor. A tal punto ser escritor lo lleva al extremo de la pobreza, del abandono, del delirio, del sufrimiento, porque se lo tomó muy en serio. Decidió vivir solo de lo que escribía, que imagínate en su época lo que suponía eso, ¿no? Bien, vida breve, 40 años, un final que luego vamos a contar rodeado de las brumas y de un Edgar Allan Poe que dice aquello en el lecho de su muerte durante 2 días sin parar, Reynolds, que todavía los expertos no se aclaran sabiendo qué demonios quiso decir este hombre. Pero lo más importante, la muerte prematura de su madre, a la que estaba unidísimo, porque su padre abandonó a la familia. Muy niño, ¿no? Muy niño, más las muertes de algunas de sus novias y amores hacen que Edgar Allan Poe desde el principio se obsesione con esta idea, Cristina, que es: puede que esta persona esté muerta o puede que no, porque en la época había un conocimiento, un concepto acerca de la catalepsia, personas a las que daban por muertas, que eran enterradas en vida y que cuando se removía el panteón se descubría que habían sido enterradas en vida. Esta idea, Cristina, a Edgar Allan Poe lo obsesionó de tal manera... Es que lo estás diciendo y me remueve a mí. De tal manera que él toda su vida temía ser enterrado vivo, había dejado notas, cartas: por favor, pellizcadme, pinchadme, ponerme unas velas en los pies, y vamos a ver en esa adaptación cinematográfica del entierro prematuro lo que él decía de la catalepsia. Desde el principio la muerte les llegó a los Carrel de una manera siniestra, pero el más afortunado de todos fue mi padre. Todos los miembros de mi familia han sufrido una muerte horrible y violenta. Ha llegado mi turno. ¿Cómo murió tu padre? Catalepsia. ¿Sabes lo que es eso? Algo terrible. La víctima tiene todos los síntomas de la muerte, pero no está muerto. Está vivo. Emily. ¿Pero dónde está Guy? Ahí. Hace un mes que lo empezó a construir. Sus ojos abiertos. Sus dedos. Auténticamente obsesión, ¿eh? Claro, por eso es un escritor que vuelca sus obsesiones y sobre todo su cierta patología psicológica sobre los personajes, pero también me gusta mucho el Edgar Allan Poe que reflexiona sobre el medievalismo. Hay un relato impresionante que es precisamente La máscara de la muerte roja, donde recoge toda esa tradición de las leyendas que a tanto le gustaban los románticos de tiempos pretéritos, siglo XIII, XIV, XV, hace una gran fiesta donde, atención, él se mira en el espejo de su propia muerte. Cuando dice ¿quién eres?, le dice a la muerte, y claro, cuando la muerte se gira, es él. Yo soy tú, que eso es muy medieval, como decían los clásicos, el de contentum mundi. Y tú serás lo que yo ahora soy en breves momentos. Vamos a ver justo ese momento en que descubre Edgar Allan Poe que él es su propia muerte. Vamos a verlo. Cierto. Sabía que triunfaría. Es hora de quitarnos las máscaras y de empezar a mostrar nuestros rostros desnudos. Bueno, ahora... Descubre el rostro cuando está a punto de morir. Claro. Su propio rostro en la muerte.
Faceta de los amores de Edgar Allan Poe, tuvo muchos amores, siempre buscando esa madre muerta, esa imagen. Su madre fue una actriz famosísima, y guapísima. Decían los medios de la época, hay un crítico, estamos hablando de 1809 a 1849, el periodo de Edgar Allan Poe, dice: su madre era una de las mujeres más hermosas de América. Bueno, él se queda totalmente fascinado, la madre muere de tuberculosis, pero es que era una enfermedad muy corriente de la época, muchas de sus parejas mueren de tuberculosis y de nuevo la obsesión. Bien, él va buscando ese canon, y ese canon de belleza sublimada entre lo mórbido y la belleza sublime forma para él el canon de belleza. Bien, vamos a ver ese momento de Edgar Allan Poe, cómo conquistaba a sus amores, en un fragmentito que os he traído del Enigma del Cuervo. Vamos a verlo. Dios mío. Este asesinato me resulta familiar. Edgar Allan Poe. Mis escritos parecen haber inspirado a un verdadero asesino. ¿Hay otras historias en la colección? Muchas. ¿Son relatos sobre crímenes? Eso me temo. Desafío a la brillante mente de Edgar Allan Poe a un juego de ingenio. Volveré a matar y dejaré pistas en el cadáver. Bueno, potente, David. Un hombre muy complicado, es un gran romántico, cumple con el canon romántico de esa mujer sublimada, bella, eterna, que encuentra en su prima Virginia Clemm, alias Sissy, con los otro escritor enamorado de su prima, se casa con ella cuando, agárrate a la mesa, tenía 13 años. Te puedes imaginar el momento familiar. Muere de tuberculosis y todas las protagonistas de sus cuentos, esas chicas jóvenes que fallecen en pleno éxtasis de juventud por causas poco conocidas, van montando la arquitectura de sus relatos. Os he traído para que veáis un poco esa dinámica de enfermedad, La caída de la casa User, donde es él mismo hablando de sus amores con su prima. Pues vamos a verle. Where is she? You buried your own sister alive? I did. But she's dead Bueno, now. pues otra película más dirigida por Roger. Dirigida por Roger Corman, se especializó en adaptar a Edgar Allan Poe. Vincent Price encarna ese alter ego de Edgar Allan Poe en el cine. Y si te das cuenta, Berenice, Ligeia, que vamos a ver ahora, La tumba de Ligeia, son los prototipos femeninos que va uniendo ese enamoramiento mórbido con el terror de verlas sepultadas, de verlas resucitadas, de verlas de pronto aparecidas caminando por un castillo, porque no están muertas del todo. Esas obsesiones de Edgar Allan Poe muy recurrentes. Si quieres vemos cómo se enamoraba este hombre en La tumba de Ligeia. Vamos a ver cómo se enamoraba. Harm will come to you. Give over your will to mine. Strangest love story ever told, making her life a nightmare of heart-stopping horror, such as few humans have ever. Se enamoraba en un ambiente muy... Pero si te das cuenta, eso lo daba mucho muy la tenebroso. época. Acuérdate de Larra, de Espronceda, sí. de Zorrilla, los fantasmas, los aparecidos, la bella envuelta en el sudario que sale del féretro. Todo uno. Eso estaba en la época romántica, pero os decía al comienzo, en el sumario, Edgar Allan Poe tiene un hallazgo impresionante cuando una noche un cuervo pica a la puerta, al cristal de su puerta, y le suelta nunca más. Hay una edición magnífica en Hiperión de la poesía completa, y él relata aquí cómo aparece ese cuerpo, dice que es lúgubre, desgarbado, fantasmal, adusto, ominoso pájaro de una remota edad que grazna nunca más. Os traigo precisamente el momento en que el joven, aunque sale Vincent Price Mayor, pero es un joven Edgar Allan Poe, que está en su casa, que está trabajando en la poesía, y de repente, toc, toc, toc. Un cuervo. Y es un cuervo que le viene a recordar, prepárate porque vienen las tinieblas del abismo.
Bueno, claro, ¿cómo nos quedaríamos tú y yo? Vamos si a nos ver, encontramos vamos a eso? verlo. Vamos a verlo. Bueno, estaba contándome David, me estaba explicando, ¿no? Eso es. Este momento entre... Es decir, la posibilidad que había en la El época autor y el cuervo. de cuervos adiestrados que podían imitar el lenguaje humano, y él se queda totalmente perplejo. Algunos documentos hablan de que efectivamente pudo suceder porque todo lo que contaba Edgar Allan Poe, aunque tenía una base fantasmal, pero sí que tenía una base real de sus propias vivencias. Es muy posible que un cuervo adiestrado entrase en su casa y le dijera aquello de nevermore. Nunca más vas a volver a ser joven, nunca más vas a ser feliz, todo eso, ¿no? Es un tipo muy interesante, pero es el padre del relato de terror. Eso es importante decirlo, y detectivesco. Pues dicho está, a ti no te voy a has quedado decir... espeluznada. Me he quedado hoy loca para comenzar la semana con tanto tenebrismo. No te voy a decir eso de nunca más para nada. Te vemos y te recibimos en tu casa el próximo lunes.